Principio de inducción completa. Este principio de inducción completa es un método que sirve para demostrar propiedades de los números naturales. En la imagen ven un juego de dominó acomodado ficha por ficha, de forma de que si la primera ficha se cae, voltea a la segunda a la tercera a la cuarta, así sucesivamente hasta una ficha H, y si se cae la ficha H, seguramente se caerá la ficha que sigue, que será la H más 1. ¿Por qué tenemos esa imagen? Porque esquematiza o representa lo que es el principio de inducción completa. La idea es la siguiente del juego. Yo tengo H fichas de dominó numeradas y la premisa o la proposición es que la ficha N se cae. Entonces, la premisa 1 es que se tiene que caer la primera. Después, si se cae la ficha N, entonces se caerá la ficha N más 1. Eso es lo que acabo de decir con otras palabras. Bueno, esto es el principio de inducción. El principio de inducción lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una función proposicional, un predicado o una propiedad de los números naturales que queremos verificar. Entonces, vamos a suponer que la proposición evaluada en el primer elemento del conjunto, el 1, es verdadera. Si la proposición es verdadera para el primer elemento del conjunto, entonces vamos a ir a un segundo paso que se llama paso inductivo, que el paso inductivo consiste en estudiar el valor de verdad de la siguiente implicación. La siguiente implicación dice lo siguiente: si P evaluado en H es verdadera, entonces la proposición en H más 1 también es verdadera. El condicional, recordemos que es verdadero cuando los dos son verdaderos o cuando el antecedente es falso. Pero para demostrar, no puedo partir de algo falso. Por lo tanto, la única posibilidad que me queda es que los dos sean verdaderos. Por lo tanto, nosotros vamos a partir de un antecedente verdadero y vamos a llegar a un consecuente verdadero. Si eso lo podemos demostrar, entonces el condicional es verdadero y la propiedad es verdadera. El paso número 1, cuando mostramos que la propiedad se verifica o se cumple para el primer elemento, se llama paso base o base inductiva. Y el paso número 2, que requiere demostrar que esa implicación es verdadera, se llama paso inductivo. El antecedente de esa implicación lo vamos a llamar hipótesis inductiva. Y el consecuente de esa implicación la vamos a llamar tesis inductiva. Nosotros vamos a considerar la hipótesis verdadera y vamos a tener que demostrar que la tesis es verdadera. En eso consiste el principio de inducción. ¿Qué tipo de ejercicios podemos resolver por inducción? Hay una variedad de ejercicios que se pueden resolver por inducción. Nosotros vamos a trabajar algunos, no todos. Pero podríamos demostrar por inducción propiedades de números naturales, es lo que vamos a hacer. Podríamos demostrar por inducción propiedades de conjuntos, no lo vamos a hacer. Podríamos demostrar por inducción propiedades de grafos. Podríamos demostrar por inducción propiedades de funciones, por ejemplo, la propiedad de la derivada de x a la n, por ejemplo. Se podría demostrar por inducción. O sea que el campo que permite la demostración por inducción es bastante amplia. Nosotros vamos a trabajar con propiedades de números, y de las propiedades de números que hay vamos a trabajar con dos tipos. Uno es las sumatorias y el otro tipo de ejercicio son los múltiplos y divisores. Bueno, ¿qué es una sumatoria? Por las dudas que haya alguno que no sepa. Una sumatoria es una operación matemática que representa una suma en donde todos los términos están relacionados entre sí en base a una variable. El símbolo de la sumatoria es esta especie de M acostada, que es la letra griega sigma mayúscula, y que va a tener extremos, va a tener unos extremos en sumatoria, va a indicar desde qué término desde qué valor voy a empezar a reemplazar la variable hasta qué valor voy a terminar la variable. Las sumatorias pueden ser finitas o infinitas, o sea que yo puedo representar los términos una cierta cantidad de veces finitas o lo puedo representar infinitamente. Ejemplos de sumatoria. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos la sumatoria que arranca en 1 y termina en 3 de la variable i. ¿Qué indica esto? Que a la variable hay que reemplazarla primero por 1, después hay que poner un más, por eso se llama sumatoria, después reemplazarla por 2, después vamos a poner un más,
y después reemplazarla por 3 y ahí terminó. O sea que la sumatoria de 1 más 2 más 3, simplificada en su expresión, quedaría escrito de esta forma. Sigma de 1 hasta 3 de la variable i. Otro ejemplo. Supongamos que tengo la misma variable i, pero ahora la sumatoria va hasta un valor genérico h que no sé quién es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, hasta llegar a ese valor h. Supongamos que tengo que ir hasta h más 1 con la misma sumatoria. Entonces vamos a arrancar en 1, después la vamos a reemplazar por 2, ponemos el más, después ponemos el más y reemplazamos por 3, ponemos el más y reemplazamos por 4, por 5, por 6, hasta llegar a ¿dónde? Ahora hasta h más 1, que es el último término. Pero si yo sé quién es el último término, también puedo saber quién es el anterior. En este caso, el anterior va a ser h. ¿Sí? Si el último es h más 1, el anterior le tengo que sacar 1. Si le saco 1 a este término, me queda h. Si le sacara 1 a este término, me quedaría h menos 1, el anterior. ¿Sí? Entonces, observen que una posibilidad de escribir parte del desarrollo de una sumatoria podría ser ese. ¿Qué pasa si yo la sumatoria ahora la voy a escribir desde 1 hasta h? Abarco los h primeros términos, o sea que el último no entra en mi nueva agrupación. Bueno, esto lo puedo escribir como una sumatoria, que ahora va a empezar en 1, pero va a terminar en h, la misma variable. Veamos otros ejemplos de reemplazos de sumatoria. Por ejemplo, la sumatoria que va desde 1 hasta 3 de 4 por i. Quiere decir que voy a tener 4 por 1, más 4 por 2, más 4 por 3. Otro ejemplo. La sumatoria que arranca en 1 y termina en 3, de 2 elevado a la i. Entonces, en el primer término voy a tener 2 a la 1, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, y termino mi sumatoria. Un último ejemplo. ¿Qué pasa si la sumatoria de 2 elevado a la i arranca en 1 y termina en h más 1? Bueno, tendré 2 a la 1 primero, más 2 al cuadrado después, más 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, hasta llegar ¿a quién? A 2 a la h más 1, que es mi último término. Bueno, ahora que ya sabemos qué es la sumatoria y cómo se desarrolla una sumatoria y cómo se puede reagrupar parte de la sumatoria, como hicimos acá, en esta expresión de acá, vamos a ver ejercicios de sumatoria. La primera propiedad que vamos a demostrar es la siguiente. Demostrar que la suma de los primeros n números naturales, dice acá, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más n. La suma de los primeros n números naturales es igual a n por n más 1 sobre 2. La suma de los primeros n números naturales lo puedo escribir como la sumatoria que empieza en 1 y termina en n de la variable i. Observen que funcionaría, porque si yo reemplazo a la i por 1, tengo el 1, más. Si la reemplazo por 2, tengo el 2. Si la reemplazo por 3, tengo el 3. Si la reemplazo por n, tengo el último término. Bueno, yo quiero demostrar esta propiedad. Por lo tanto, tenemos que plantear el paso base y el paso inductivo. Si el paso base no se verifica, la propiedad no es verdadera, es falsa. Por lo tanto, es importante el paso base. Demostremos el paso base primero. Tengo que demostrar esta igualdad por separado, por eso yo no puse la igualdad junto. Observen, dice acá, la sumatoria que arranca en 1 y termina en 1. Quiere decir que la sumatoria simplemente la desarrolló un término. Arrancó en 1 y terminó en 1. Quiere decir que solamente hizo un término de la sumatoria. Por eso me da 1. Y por otro lado, n por n más 1 sobre 2. ¿Qué pasa si a n la cambio por 1? Me queda 1 por 1 más 1 sobre 2. Eso también me da 1. Entonces se verifica la igualdad. Yo no lo había escrito, la igualdad se verifica. Como la igualdad se verifica, pasamos al paso inductivo. En el paso inductivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la hipótesis y la tesis. Bueno, hipótesis inductiva. La hipótesis es suponer que esta propiedad se verifica hasta un determinado valor genérico que generalmente lo llamamos h, k, t, no importa. El paso inductivo, entonces, suponemos que cuando n
tomo el valor h, esta propiedad sigue siendo verdadera, porque dijimos que la hipótesis era verdadera. La tesis es suponer ahora que cuando n toma el siguiente valor de h, o sea, h más 1, también se cumple la propiedad. Bueno, esta parte la tenemos que demostrar. Esto no lo sabemos. De esto estamos seguros que es verdadero, pero de esto no lo sabemos. Tenemos que demostrar. La hipótesis se acepta como verdadera, la tesis se demuestra. Observen que cuando n vale h más 1, quiere decir que donde dice n, en la expresión, donde dice n, hay que reemplazarlo por h más 1. Entonces, sumatoria desde i igual 1 hasta h más 1 de i es igual a esta n, la reemplazamos por h más 1, nos queda esto. Y a esta n de acá la reemplazamos por h más 1, nos va a quedar h más 1 más 1. Por eso nos queda h más 2. Por lo tanto, vamos a demostrar esa tesis. A ver, acá escribí de vuelta la hipótesis y la tesis. Vamos a empezar a trabajar. Para demostrar, vamos a agarrar la tesis y vamos a empezar de este lado de la igualdad. Primer paso, no puedo escribir lo que quiero demostrar. No puedo escribir la igualdad entera. Yo tengo que llegar al final a demostrar que esa igualdad se cumple. Entonces, en el primer paso, escribo un miembro de esa igualdad. En los ejercicios de sumatoria, escribimos la sumatoria. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, desarrollemos la sumatoria. Significa que la i la vamos a poder reemplazar por 1, después por 2, después por 3, hasta llegar ¿a quién? A h más 1, que es el último término. Pero como vimos hace un rato, si yo conozco el último término, también conozco el anterior. El anterior de h más 1, habíamos dicho que era a este sacarle 1, por lo tanto me va a quedar h. Que si yo tengo en cuenta el tramo de mi sumatoria que arranca en 1 y termina en h, y lo vuelvo a generalizar, tengo la sumatoria que arranca en 1 y termina en h de la misma variable. ¿Para qué hice eso? Porque esto lo tengo. Se llama hipótesis. Y como la hipótesis es verdadera, se puede utilizar y se puede reemplazar. Por lo tanto, vamos a reemplazar toda esta primer parte, todo este primer término. Ahora, observen que todo esto lo generalicé en un solo término. Y este en un segundo término. El segundo término no lo pude meter dentro de la sumatoria. No lo quise meter dentro de la sumatoria. El primer término es lo que yo llamé hipótesis inductiva. Y como la hipótesis es verdadera, puedo reemplazarla. Por lo tanto, esa sumatoria, esta, la vamos a reemplazar por lo que vale acá. Por h más 1 sobre 2. ¿Eso por qué? Por hipótesis. Este cambio de acá a acá lo hicimos por hipótesis. Siempre hay que decir en qué momento se usa la hipótesis. Y la hipótesis la tenemos que usar en todas las demostraciones. Bueno, ahora sí, empecemos a trabajar con el segundo miembro. Ya tengo para trabajar con el segundo miembro. ¿Y qué tengo que llegar? Tengo que llegar a la tesis, tengo que llegar a esto. Por lo tanto, lo que se me ocurre es sumar estas dos expresiones, que una es una fracción y la otra no. Bueno, le agrego un 2 de denominador para poder sumar e igualar los denominadores. Pero si yo al segundo término le agrego un 2 abajo, para que me quede de igual denominador que el primer término, para que la expresión no cambie, tengo que agregar ese mismo 2 arriba. Ahora sí, puedo escribir todo como una expresión con un único denominador en común. Ya estamos casi, porque observen que en el primer término tengo paréntesis h más 1. Segundo término tengo paréntesis h más 1. Si yo extraigo factor común ese paréntesis h más 1, me queda h más 1 por h más 2 sobre 2, que era la tesis a la que debería llegar, a la que tenía que llegar. Por lo tanto, la propiedad queda demostrada. Vamos a un segundo ejemplo. Sumatoria ahora de i igual 1 hasta n de i, perdón, desde i igual 1 hasta n de i por i más 1. Estoy multiplicando dos números consecutivos, ¿no? Porque si i vale 2, i más 1 vale 3. 2 por 3, por ejemplo. Si i vale 4, i más 1 vale 5. Me está diciendo que si yo hago la sumatoria del producto de dos números consecutivos, eso se podría generalizar como n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Veamos que esa propiedad también se puede demostrar por inducción.
Por lo tanto, vamos a comprobar el paso base. El paso base era desarrollar esta sumatoria un solo término, o sea, solamente ahí cambiarla por 1. Entonces me va a quedar 1 por 2, 2. Y cuando venga a esta expresión de acá, voy a reemplazar también a la n por 1. Entonces me va a quedar 1 por 1 más 1 por 1 más 2. Y eso me da 6 dividido 3, 2. Otra vez se verificó el paso base. Si se verifica el paso base, podemos escribir nuestra hipótesis inductiva y nuestra tesis, o sea, armar el paso inductivo. Hipótesis inductiva. Vamos a reemplazar a la expresión original en el lugar de n por h, porque vamos a suponer que cuando h toma un determinado valor, cuando n toma un determinado valor genérico h, esa propiedad se sigue cumpliendo. Entonces, donde dice n, reemplazamos por h. En la tesis, donde dice n, la vamos a reemplazar por h más 1. Quiere decir que acá vamos a reemplazar por h más 1, acá también por h más 1, acá también por h más 1, y acá también por h más 1. El tema es que cuando yo reemplace acá por h más 1, me va a quedar h más 1 más 1, o sea, h más 2. Y acá cuando reemplace por h más 1, me va a quedar h más 1 más 2, o sea, h más 3. Ahí tenemos nuestra hipótesis y nuestra tesis. Bueno, lo mismo que en el caso anterior. Vamos a trabajar con la tesis, pero vamos a trabajar con un miembro de esa igualdad. Con el miembro donde está la sumatoria. La sumatoria que arranca en 1 y termina en h más 1 de i por i más 1. Bueno, si reemplazo por 1 voy a tener 1 por 1 más 1. Si reemplazo por 2 voy a tener 2 por 2 más 1. Si reemplazo por 3 voy a tener 3 por 3 más 1. Si reemplazo por h más 1, al final voy a tener h más 1 por h más 1 más 1. Y el anterior va a ser h por h más 1. La idea es encontrar la hipótesis dentro de este desarrollo. Bueno, si ustedes observan, si empezamos acá y terminamos acá, esa parte nosotros la podemos reescribir como la sumatoria que arranca en 1 y termina en h. ¿De quién? De esta expresión, i por i más 1. Y esa era nuestra hipótesis inductiva. Por lo tanto, desde el primer término hasta el anteúltimo, lo podemos sustituir ¿por quién? Por nuestra hipótesis. Desde i igual 1 hasta h de i por i más 1. Y este último término, este segundo término, es el que no metimos dentro de esa generalización. Por hipótesis, entonces reemplazamos este primer término por lo que dice la hipótesis. Por hipótesis inductiva, reemplazamos y observen que, igual que en el caso anterior, ya nos sacamos de encima la sumatoria. Bueno, acá de vuelta tengo una fracción y acá no tengo fracción, entonces tendría que poner un 3 acá abajo y un 3 arriba para igualar los denominadores y tener una única expresión con un único denominador en común. Observen que ahora ya tengo el 3 y este 3 que les decía que habría que poner acá para igualar los denominadores. Ya está casi, porque ahora observen que en el primer término tengo dos paréntesis y uno dice h más 1 y h más 2. En el segundo término tengo también dos paréntesis, uno dice h más 1 y h más 2. Saco factor común esos dos paréntesis y me queda h más 1 por h más 2 por h más 3 dividido 3, que era la tesis a la que debería haber llegado. Demostramos una vez más que la propiedad se verifica.